Buenas noches, barranqueños y barranqueñas. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá con ustedes en casita compartiendo charlas con Darío. Gracias a nuestro canal Enlace Televisión. Igualmente agradecerle a yumavirtualtv.com, yumavirtualtv.com, canal de internet. A esta hora también nos puede ver en directo por internet. Y a barrancabermejavirtual.com, portal de opinión y noticias que de manera generosa sube o cuelga nuestro programa. Ya pueden ver en cualquier momento o escuchar todos los programas de charlas con Darío. Para esta noche hemos invitado a un dirigente sindical de la USO para hablar varios temas que tienen que ver con modernización, con el tema de la caída del petróleo y un evento que arrancó en el día de hoy, que es una Asamblea Nacional de Delegados. Hemos invitado a Moisés Barón Cárdenas. Moisés, buenas noches, qué rico tenerlo aquí en Charlas con Darío. Buenas noches, Darío, gracias por la invitación. Moisés, arrancó una reunión de delegados. ¿Qué es eso? Bueno, nuestra organización sindical tiene una estructura que está edificada de arriba hacia abajo con la máxima autoridad, que es la Asamblea Nacional de Delegados. La que arrancó. Esta es nuestra máxima autoridad y por debajo de ella está la Junta Directiva Nacional y las juntas subdirectivas, como el caso de las que conocemos en el área Uso Barranca, Uso Centro, Uso Sabana, Uso Casabe, Uso Cantagallo. ¿Arrancó hoy? Hoy. ¿Cuántos días son? Sesiona durante 4 días, es decir, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Cuántos delegados vienen? Alrededor de unos 150 delegados de todo el país, de lo largo y de lo ancho de nuestra industria petrolera colombiana. ¿Tienen algún temario ya específico? Por supuesto. Esta asamblea viene a abordar 3 temas centrales. Uno, el que tiene que ver con la discusión de una reforma estatutaria hacia la conformación de una gran organización sindical minero y energética. Es decir, venimos en un propósito de que el sector eléctrico, el sector carbón y el sector petróleo podamos confluir en una sola organización sindical. Hoy día se está trabajando a través de una coordinadora que se llama la Coordinadora para la Unidad Sindical Minero Energética, CUSME, y estamos en desarrollo de ese proceso, pero necesitamos hacer una adecuación desde el punto de vista estatutario. Esos 150 delegados, ¿quién los escoge? ¿Cómo lo eligieron? Bueno, eso es una votación que se hace y es concomitante con las elecciones que se hacen en el orden regional y en el orden nacional. Es decir, cuando se eligen las subdirectivas y las juntas nacionales, que ahora es una misma fecha en simultáneo, también se eligen los delegados y es la representación de un delegado por cada 100 trabajadores de las respectivas jurisdicciones. ¿Tienen elegidos por cuánto tiempo? Por 2 años, es un periodo por 2 años, precisamente ahorita dentro de los temas que viene a abordar la Asamblea Nacional de Delegados también tiene que ver con el elemento de la iniciativa que la USO está impulsando de una ley orgánica de hidrocarburos, es decir, refrendar ese compromiso y poner todas las responsabilidades regionales y nacionales. Pero hace rato está pidiendo eso. Sí, bueno, es que en la década de los 90, más exactamente en el 95, se posicionó la ley marco de hidrocarburos, fue presentada al Congreso, pero desafortunadamente, a pesar de tener 1.500.000 firmas, fue archivado. No se le puso el interés y la voluntad política para sacarlo adelante. Entonces ahora hemos decidido retomar la iniciativa de una ley orgánica de hidrocarburos, pero no para írsela a entregar al Congreso, sino que queremos someterla a los diferentes escenarios de la discusión social, política, académica, y bueno, que ahora en estos entornos donde se empieza a hablar de la construcción de paz y de la posibilidad de acuerdos de paz, pues creemos que esta iniciativa tiene que estar allí presente por parte de la organización sindical como un elemento de aporte a la construcción de soberanía y a la distribución de riqueza. ¿Cuántas subdirectivas vienen a representar los delegados? Los delegados en estos momentos están representando 20 subdirectivas de todo el país. ¿Ahí son de Ecopetrol? No, esa es una de las primeras precisiones que siempre tenemos que hacer porque se quedó en el imaginario aquella idea del sindicato que era de Ecopetrol, cuando éramos un sindicato de base, pero no. Ya la USO no es necesariamente o no es exclusivamente sindicato de Ecopetrol. Correcto. Desde el momento en que en el año 96 obtenemos el reconocimiento como un sindicato de industria, nuestra organización sindical empieza a
abrir sus fronteras y a llegar a empresas como Occidental, a BP, a ExxonMobil, a Chevron, Texaco, y por eso hoy tenemos más de 15 convenciones colectivas de trabajo firmadas con diferentes e importantes empresas del sector. Ustedes son el sindicato de la industria del petróleo. Sí, señor. Pero siguen siendo la USO. Sí, por eso. Pero uno USO es lo que dice Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo. Ecopetrol, pero entonces realmente la USO hoy es el sindicato de la industria del petróleo. Eso es correcto. El tema de el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que yo digo y he venido diciendo que se ha generado un pánico y que Ecopetrol ha buscado por todos los medios de eludir esa responsabilidad de modernizar la refinería y siempre tiene una excusa. Ahora le apareció la excusa de la caída del petróleo. ¿Ese tema se va a tocar? Claro, nosotros dentro del ejercicio de la Asamblea se va a hacer un análisis de coyuntura y traemos algunos expertos, docentes universitarios y algunos politólogos muy importantes para poder entender hasta dónde estamos frente a una crisis real o hacia una crisis inducida y hasta dónde realmente los efectos inmediatos de esa crisis pueden llevar a ese nivel de agresividad con el que hoy las multinacionales y la propia Ecopetrol están pidiendo que los exoneren de la reforma tributaria, que les permitan tener una serie de tratamientos especiales frente al resto del sector o al resto de actores en la sociedad. Y además porque aquí se está observando que en medio de la caída del precio del petróleo están sucediendo dos cosas muy importantes. Por un lado, las multinacionales están pidiendo mejores condiciones que incluso llevan a que les posibilite insinuar y señalar que les deben dar prórrogas de los contratos que están a punto de expirar, tipo Campos Rubiales, tipo Pirirí, dos campos muy importantes para el país. Pero por el otro lado, Ecopetrol, una empresa que tendría que dar cuentas de qué ha hecho con los recursos importantes que obtuvo en la última década, de la venta de acciones, de los ingresos por mayor precio del crudo, una serie de lo que llamaron la bonanza o las vacas gordas, que hoy entonces esos recursos no se ven aprovisionados para las épocas de vacas flacas, y parece que sobre esa base están tomando una serie de decisiones muy agresivas contra los trabajadores y contra los derechos de los colombianos. Moisés Barón Velarga Cárdenas, él es miembro de la Unión Sindical Obrera. Estamos hablando precisamente de la situación que aqueja a Barranca Bermeja con el tema de la modernización y la caída de los precios. Ya volvemos. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72, 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. ABCD. Michelle, tan linda que es la Ciénega San Silvestre. Sí. Es muy bonita y de aquí tomamos agua todos los barranqueños. Qué pesar que hay tanta basura y no cuidemos la ciénaga. X, Y, Z. Papitos y mamitas, cuidemos la ciénaga, que es nuestro futuro y nuestra vida. De regreso aquí en Charlas con Darío, esta noche con el dirigente sindical Moisés Barón Cárdenas. Moisés, hay crisis, pero nos quieren, yo digo nos quieren porque yo comparto la idea que es que están induciendo una crisis mayor y un pánico alrededor de una caída del precio que es normal en los ciclos del petróleo. Es correcto. Yo me acuerdo acá, ¿usted cuántos años lleva en la uso? 10 años y en Ecopetrol 16. Usted alcanzó a vivir también lo que fue el famoso cierre del Distrito del Centro porque los precios del petróleo bajaron a $14 o 12 y costaba producirlo 10.
y cuando subió a 50 todo el mundo bailaba la dicha, que qué precio tan importante, que la bonanza, y ahora bajó a 50 y entonces ahora es mal negocio. ¿Nos están induciendo una crisis? Es decir, aquí hay unos factores macroeconómicos que están golpeando la estructura de precios, que tienen que ver fundamentalmente con la entrada del fracking en Estados Unidos, el descenso de consumo de materias primas en la China y en la India, y también la guerra monetaria que le declaró China a Estados Unidos al posicionar su moneda del yuan. Eso es innegable, pero decimos que de manera inmediata eso no repercute en las finanzas colombianas, y las decisiones que se están tomando sí son decisiones que desconocen los ciclos económicos del petróleo. El doctor Andrés Mantilla, director del ICP, decía algo muy serio en una entrevista del mes de noviembre, decía: quienes estamos en el negocio petrolero sabemos que esto tiene momentos al alza y momentos a la baja, y aunque estemos en momentos a la baja no se pueden detener las inversiones estratégicas. Y entonces a uno le llama la atención que en estos momentos estén diciendo que inversiones como la modernización de la refinería de Barranca se tienen que meter al congelador o en un dado caso hasta cancelar, y que se diga también que los proyectos de exploración petrolera se tienen que frenar y que hay que concentrarse en mantener operando lo que está ya produciendo. Ojo, porque las empresas petroleras valen es por lo que tengan en reservas, no por lo que produzcan en el día a día. Y si dejamos de buscar petróleo, resolvemos lo de hoy, pero como decían algunas abuelas, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque sencillamente tendremos a la vuelta de 5 años una pérdida de autosuficiencia en la relación reservas-producción. ¿La modernización en la refinería de Barranca no es estratégica para Ecopetrol? Por supuesto que lo es, y de hecho tiene un decreto, el 2133, que la concibe desde el Ministerio de Minas como un proyecto de interés nacional. Lo que pasa es que aquí estamos frente a unas situaciones donde, por un lado, la mala administración que ha tenido Ecopetrol ha llevado a que los recursos que debieron estar de las vacas gordas preservados para estos hoy no se tengan, y Ecopetrol está en un nivel elevado de iliquidez. Y por el otro lado, entonces, el gobierno también pretenda que las utilidades que se generan, todas se vayan para la distribución de accionistas, porque él es el mayor accionista, y plantee distribuciones de hasta el 80 o el 85% de utilidades, lo cual es atípico, porque todas las empresas distribuyen sobre un 35, máximo un 40% de sus utilidades, pero en el caso de Ecopetrol, por la misma presión del gobierno central, se llevan casi todo a distribución de utilidades por el mismo hueco fiscal que tiene el gobierno nacional, y es muy poco lo que le queda a Ecopetrol para la reinversión de sus propias utilidades. ¿Qué le pasa a la refinería? ¿Cuál es la suerte que va a tener la refinería si no hay la modernización, si no se moderniza esa refinería? Bueno, Darío, yo suelo decir en los mítines y en los diferentes conversatorios que si la refinería de Barranca no se moderniza de manera urgente, va a correr la suerte que corrió la planta de Alcanos, es decir, su cierre total y definitivo, incluso por razones de seguridad y por razones ambientales. Si usted se detiene a mirar el decreto que consideró la modernización de la refinería como proyecto de interés nacional, se va a encontrar cosas muy importantes en términos del desarrollo económico, del factor multiplicador, de la incorporación laboral de la mano de obra, pero también aparecen claves muy importantes en lo que tiene que ver con el manejo del agua residual, con el manejo de los efluentes, con todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental. Y recordemos que hoy los contenidos de azufre en el diésel y en la gasolina vienen siendo mucho más exigentes, y que las exigencias también desde el protocolo de Kioto para acá, para la operación de refinerías, viene siendo mucho más exigente, y esta refinería, que además con este proyecto de modernización alcanzaría unos factores de conversión ya no del 75%, sino del 95%, porque esa extracción profunda nos permitiría aumentar el factor de productividad y de competitividad y el aprovechamiento de la materia prima que hoy mayor tiene Colombia, que son crudos pesados. De tal manera que aquí, si no se moderniza la refinería de Barranca, la suerte está echada, y es el cierre de esta importante refinería y la importación de combustibles a través de Impala, Transfigura, y a través de Puerto Bahía con Pacífico y Rubiales, acompañado de un proyecto de refinería en Sebastopol y otro en Villavicencio por parte del gobernador Alan Jara. Y había que incluir en el PIG de Ecopetrol $1.000 millones en pérdidas, porque eso es más o menos lo que se ha invertido en los estudios y unas compras anticipadas de maquinaria para la modernización. ¿Cuánto se ha pagado a la firma que hizo el estudio?
Bueno, usted pone un importante elemento, Darío, que da dolor de colombiano, pero que también con tristeza se debe decir. Ayer estuvimos conversando con la excontralora, la doctora Ana María Silva, quien fue expulsada por tener una postura muy colombiana y muy consecuente con el postulado ético y la defensa del erario. Y nos decía, hombre, hoy la Contraloría no le está haciendo una verdadera auditoría a la refinería de Cartagena y a sus niveles de gastos, y tampoco está haciendo un debido control sobre lo que ya se ha ejecutado en el denominado proyecto de modernización de la refinería de Barranca. Recordará, y creo que usted estuvo, Darío, en esa sesión que citó el doctor Olger Díaz en la Comisión Quinta, donde se anunció que el proyecto iba en un 18% de avance y que ya llevaba 1.000 o 1.500 millones invertidos. Pero además tenemos evidencias de que en Cartagena, en los puertos, ya hay equipos de larga entrega que ya llegaron y ya están allá guardados en las bodegas esperando que arranque el denominado PMRB, pero las tres grandes empresas precalificadas, Toyo, SK Grut y Tecniti Piel, ya tienen inversiones de 10 millones de dólares en los que fueron las meras propuestas que presentaron. Es decir, aquí hay una serie de inversiones ya cometidas, pero sobre todo hay una gran expectativa que le generaron a Barrancabermeja, a la región y el país, y todo el mundo se alistó para el proyecto del PMRB, y por eso hoy Ecopetrol y el gobierno deben responder con seriedad a este compromiso. Bueno, Moisés, hay más de 1.000 millones de dólares que se van a echar a la basura, a pérdida de Ecopetrol, porque esos estudios ya no valen, entre 5 años no quedan valiendo nada. Y todas las inversiones, unas máquinas que se mandaron de previamente, y eso, ¿se va a perder ese dinero? Es lo que uno queda ahí aterrado cuando escucha uno la decisión de parar el proyecto. Correcto, pero digamos que hagamos un énfasis muy especial, Darío, en el tema, uno, lo que serían las grandes y graves pérdidas económicas. Pero yo creo que hay otros dos factores que deberíamos ponderar también en el análisis. Es cuánto cuesta todo el esfuerzo institucional que se ha hecho para poder preservar un lote de 138 hectáreas, convenir unos reasentamientos. Vale, Moisés, nos sonó la campanita. Al regreso esbozamos bien ese punto tan importante. Ya volvemos. Empresario, comerciante. En la Cámara de Comercio de Barrancabermeja le asesoramos y trabajamos para hacer más fácil su actividad comercial. Visítenos, calle 49 1270. Llámenos al PBX 6020202. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad. De regreso a charlas con Darío, esta noche con Moisés Barón Cárdenas. Él es miembro de la Unión Sindical Obrera USO, Sindicato de la Industria del Petróleo. Toda esa cosa, Moisés, lo que hablábamos anterior, todas esas expectativas, la ciudad se preparó y hoy nadie dice nada. Ecopetrol dice, el problema es de ustedes. Sí, es decir, mencionaba que hay que hacer un cálculo de todo el daño que se puede causar porque hubo un gran esfuerzo institucional, todas las organizaciones, la sociedad se preparó y se adecuó para la llegada del proyecto, y aquí se hicieron grandes esfuerzos, incluso la Unión Sindical Obrera suscribe un acuerdo de armonía laboral y de relacionamiento sindical para este PMRB. Eso es un caso sui generis y es un primer ejercicio piloto, y que en estos momentos todos esos esfuerzos están allí truncados, pero de la mano de eso también, ¿qué significa para la confianza de la sociedad, de la comunidad, de las instituciones, de los gremios, cuando Ecopetrol sencillamente sus respuestas son evasivas y dice, no, lo estamos mirando, lo estamos revisando, el proyecto no se ha archivado, el proyecto sigue vivo, pero todos los mensajes son conducentes a decir, en el presupuesto no aparece nada para el 2015, y por eso, con toda razón, tanto René Tordesilla y el Consejo Municipal se preocupan cuando ven un mensaje tan evasivo de parte de Ecopetrol, y nosotros desde la Unión Sindical Obrera también hemos advertido que si no nos ponemos todos en senda de unificar esfuerzos, el proyecto de la modernización se nos puede embolatar, y se puede embolatar o bien porque tomen la decisión de anunciar que el proyecto no va y que lo van a suplir el mercado con los otros que hicimos alusión en la parte precedente, o peor aún, que nos anuncien que el carácter estatal de Ecopetrol que tanto hemos defendido
entonces ya no tiene razón de ser y que se requiere socio estratégico como lo hicieran en Cartagena con la llegada de la Glencore, o incluso ya por ahí nos han dicho en algunos... ¿Y cuánto costó esa gracia? Esa gracia... Le costó al país esa gracia? Ese chiste de Ecopetrol, de haberle entregado a la Glencore, de haber contratado y luego recomprar, hoy le ha costado más de 7.000 millones de dólares al pueblo colombiano, que sencillamente se lo van a traducir en el precio de la gasolina, porque parte de la discusión de la fórmula y del mico que metieron en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y en la misma reforma tributaria tiene que ver con el hecho de que saben que están desfinanciados producto de las malas inversiones y de las desplanificaciones de ese proyecto. Lo de Cartagena fue terrible. Aberrante. Yo no sé, y nadie dice nada. A mí me parece que lo que sucedió en Cartagena fue la peor desgracia para las finanzas de Ecopetrol. Ecopetrol tiene ahí un mayor valor de más de 5.000 millones de dólares sin que nadie diga nada. Claro, Darío, y de hecho, ahorita estamos revisando porque se había planteado la parálisis de la antigua refinería por el periodo de unos 4 o 5 meses, dizque porque ya iba a entrar la nueva refinería. Y ese fue el mensaje que le entregaron a la Contraloría General de la Nación, y resulta que esa parálisis en el nuevo escenario de caída de los precios del crudo y de seguir importando diésel y gasolina, pues nos está significando otro gran castigo a los ingresos del país. Y hoy es necesario revisar, porque Ecopetrol tiene que sincerarse y decir, si esta refinería no arranca en marzo o no arranca en septiembre del 2015, deberíamos poner nuevamente en servicio la refinería vieja. Cartagena está en línea para junio del 2016. Antes no. Y a mí la fuente de allá me dice, Darío, junio o agosto del 2016 estará en línea realmente. Y nosotros creemos que esa fecha es optimista. Desde la Unión Sindical Obrera también hemos tenido acceso a mucha información donde nos indican que hay serios y graves problemas. La unidad 044 está presentando problemas de agrietamiento y problemas mecánicos de la unidad. Hay una serie de equipos que, aunque los facturaron como importados, fueron hechos en Medellín y en algunos barrios de Bogotá. Es decir, ahí hay serios problemas que dan para un caso internacional más grande que el de PetroTiger. Volvamos aquí al tema local. Veo que hay movimiento, Moisés, y la gente le quiere jalar a una protesta fuerte, incluso a un paro cívico, se viene hablando. Usted hace parte de eso, de ese proceso. ¿En qué va ese tema? Bueno, nosotros consideramos que en el ámbito nacional se están generando unas condiciones que las ha impuesto la propia industria y que las ha, tolerado el propio gobierno. Y es que parte de los ajustes frente a la crisis los están asumiendo son los trabajadores. Y en estos momentos, claro, hay situaciones que son reales. Si un taladro deja de funcionar, si un taladro lo cierran y se lo llevan, pues esa cuadrilla deja de operar. Y eso es entendible desde el punto de vista de un raciocinio lógico. Pero lo que no se entiende es que en medio de una crisis donde los altos funcionarios de Ecopetrol tienen la mayor responsabilidad y tienen las mayores asignaciones salariales, entonces ellos se quedan incólumes. Y mientras que a los vigilantes, a los aseadores, al personal del transporte y a todos los que devengan incluso hoy salarios del régimen legal, les quiten las tablas que tenían de referencia y los obliguen a las condiciones del mercado. Esto significa, en términos concretos, que un vigilante deja de ganarse 1.400.000 para devolverse a ganar 660.000 en una pérdida del poder adquisitivo y en un retroceso de los avances que ya se habían conquistado. Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, en condiciones de región y de ciudad, nosotros creemos que hay que hacer los esfuerzos para rescatar el compromiso de la ejecución del PMRB. Y desde esa perspectiva hemos decidido conformar un comité pro desarrollo del PMRB y nos hemos convocado, Cámara de Comercio, Diócesis de Barranca Bermeja, los consejos territoriales, hemos convocado también la participación de organizaciones sociales y sindicales y allí ya empezamos a trabajar y esperamos el próximo 4 de marzo estar haciendo nuestro lanzamiento público con una rueda de prensa y con un comunicado donde digamos cuáles van a ser los objetivos y los enfoques sobre los cuales se va a trabajar en la perspectiva de garantizar la realización del proyecto de la modernización de la refinería de Barranca. Moisés, y otra cosa, están pidiéndole a los contratistas a que le descuente o le rebaje el 30% el contrato. Y les dicen, despidan gente, saquen la gente, bájenle el salario a la gente. O sea, yo digo, creen que con ese sacrificio el empresario financia Ecopetrol, absurdo.
Claro, aquí estamos hablando de una cosa totalmente equivocada y además muy perversa, porque, insisto, nosotros tenemos detectados grandes focos de lo que han sido pérdidas sustanciales del ahorro de la propia Ecopetrol. Muchos de esos dineros han sido mal invertidos, han sido compras suntuosas. Hay un lote en Luciana que es la clara muestra de lo que fueron aquellos días en los que Ecopetrol compraba como lo que llaman hoy los técnicos un comprador compulsivo. Tenía plata y salía a comprar Propilco, Comay, Ocensa, cuanto negocio le pintaran, parecía un gallero, y se le olvidó que esa plata era plata de un patrimonio público y que tenía que tener un cuidado en el manejo de esos recursos. Las inversiones extranjeras fracasaron todas. Casi todas han sido un absoluto fracaso, y de eso no hay hoy tasas internas de retorno que puedan sostener el momento actual. Pero además de eso, hemos ya comprobado que, por ejemplo, en el caso de Zenit, a Zenit la conforman con 10 millones de pesos y la ponen a administrar unos activos de 4 billones de pesos, pero con el agravante de que para allá migraron una serie de activos que quedaron trasladados a costo de $1, Darío, a costo de $1. Algunos equipos, algunas unidades, cosas que luego cuando se vaya a vender, si hoy venden, dicen no. Supongamos que vendan en 6 millones de pesos a Zenit, que lo está anunciando la revista Semana y otros grandes medios. 6 billones, perdón. Entonces cualquiera diría, pero se ganaron 2 billones de pesos. Pero resulta que en primera medida perdemos el segmento más estratégico del negocio, que son los poliductos, los oleoductos, los tanques y los terminales. Pero además, desde el mero punto de vista económico y matemático, estamos perdiendo porque aquí hay una serie de activos que fueron subvalorados y pasaron a la nueva contabilidad de una manera subrepticia, y esto ya lo sabe la Contraloría, pero desafortunadamente aquí estamos hablando de grandes negociados, dentro de los cuales también hay áulicos y padrinos. ¿Quién le pone cascabel al gato si no se han fijado la debacle de Carta de Moisés? Se nos acabó el tiempo. Hombre. Muchos éxitos en esa asamblea, y yo creo y espero que los barranqueños debemos estar todos, ahí sí como dice, en pie de lucha para defender la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Debemos dar ese ejemplo. Yo creo que es un motivo que todos los barranqueños debemos respaldar esa causa, porque nos duele a todos. ¡Éxitos! Bueno, muchas gracias, Darío. Aquí pendiente. Vale la pena esa invitación y a eso nos comprometemos. Ya viene Idamis y nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. Hola, el tema de la educación de mal en peor. Así lo refleja el comunicado de prensa que emite la comunidad estudiantil del colegio El CAS, quien en las últimas horas hace algunas apreciaciones importantes. Entre ellos consideran que la acción que se procedió el pasado viernes por parte de la señora personera municipal frente al hecho de haber sacado a unos estudiantes del plantel educativo para llevarlos a una charla de, al parecer, según ellos, de convencimiento y de presión para que cesaran su paro, genera pues dudas, temores y malestar entre los estudiantes y padres de familia. Así las cosas, también ellos han convocado a la Mesa de Unidad Estudiantil de Barranca Bermeja para que se den condiciones dignas. En ese comunicado convocan a las demás instituciones públicas, a la solidaridad de las instituciones sociales, a los padres de familia, a docentes en general, para una gran movilización que se estará cumpliendo mañana miércoles a partir de las 8 de la mañana desde el Parque Camilo Torres. En el comunicado, que es bastante claro, hacen unas solicitudes expresas y en lo cual exigen al señor alcalde asumir la situación de la crisis de la educación en el puerto petrolero, pero solicitan o exigen la renuncia de la secretaria de Educación, Angélica Suárez. Realmente ha sido una situación de confrontación permanente en la última semana, y esto pues tiene molestos a los docentes, padres de familia y estudiantes de la ciudad de Barranca Bermeja. También es importante señalar que se hace un llamado a la Contraloría Municipal, Departamental y Nacional para que se investigue el decremento fiscal que se está haciendo con las malas inversiones de los recursos públicos que hoy día muestran elefantes blancos en varias instituciones del municipio. Así también pues a toda la solidaridad del pueblo de Barranca Bermeja para que los acompañen en esta movilización mañana. Por detalle último les cuento, hoy se quedaron nuevamente esperando los intérpretes para los jóvenes con discapacidad auditiva.
no llegaron, no hay cumplimiento, continúa el paro en el CAS. Nos vemos en la próxima oportunidad de Charlas con Dari.